Bueno, son imágenes en directo de la zona del conato declarado esta mañana en la zona de Ico del Alto, en Los Realejos. Como pueden observar, el fuego está estabilizado, lo considera así el Secopin. Esta es una de las zonas quemadas y esta es la imagen que nos llega desde esta zona de Tenerife, con esa buena noticia de que parece que ese conato ha quedado neutralizado. Estamos a la espera de la confirmación oficial. ¿Qué tal? Buenos días. Si ya nos gusta hablar del tiempo, siempre que podemos, no digamos nada ahora con el calor que estamos pasando. Hoy se espera otra jornada sofocante en las islas en un verano que desde luego está cumpliendo con los tópicos. Y eso que los termómetros no están llegando tan alto como en la península, donde las temperaturas se han acercado incluso a los 45 grados en muchas zonas. Pero cuidado, que hemos estado cerca. Sin ir más lejos, ayer hubo momentos en los que todas las islas superaron los 40 grados en algún punto. La culpa la tiene la misma masa de aire cálido que afectó primero a la península y luego se extendió aquí a Canarias. Las temperaturas mínimas no han ayudado mucho a refrescar, después incluso durante la noche la diferencia entre máximas y mínimas apenas llegaron a los 10 grados. Es decir, que donde tuvieron 40 grados a mediodía no bajaron de los 30 durante la madrugada. Esta noche muchos habrán tenido problemas para conciliar el sueño. Luego les contamos con detalle lo que se espera para hoy. La conformación de gobierno aquí en Canarias sigue con sus trámites formales, aunque el Parlamento votó nuevo presidente el miércoles. Es hoy cuando se produce la toma de posesión formal de Fernando Clavijo como nuevo presidente del gobierno. En el auditorio Alfredo Kraus, donde jura o promete su cargo. Ahí ven la imagen en directo de este acto al que asiste, entre otras personalidades, el ministro de Turismo, Héctor Gómez. Esta es la señal en directo de este acto de toma de posesión. A partir de entonces ya empezará a trabajar el nuevo gobierno, primero nombrando a sus consejeros. Ese será el siguiente trámite. Una de las consecuencias del calor es que siempre hay algún perturbado dispuesto a prender fuego al monte, y además en una zona donde es muy habitual que se inicien los incendios, en los altos de Los Realejos, en Tenerife. A primera hora de la mañana se ha producido un conato en el barranco de Los Dornajos, en ese municipio. Allí está Ardiel Rodríguez, atento a su evolución. Ardiel, parece que el fuego se está controlando o se ha controlado ya, ¿verdad? Sí, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. La buena noticia es esa confirmación por parte del Cabildo de Tenerife, por parte del Secopin, y es la estabilización de este incendio que se producía pasadas las 7:30 de la mañana. La verdad es que la situación que ves a mi espalda es muy distinta a lo que nos encontrábamos cuando el compañero Carlos García y yo llegábamos pasadas las 9 de la mañana, y era esas llamas bien altas, ese fuerte humo e incluso ese sonido del propio fuego quemando la zona. Una zona en el barranco de Los Dornajos, zonas agrícolas abandonadas de brezal y de lechas. Hemos visto los helicópteros, 3 medios aéreos concretamente se habían activado, 2 helicópteros del Cabildo de Tenerife, 1 del Gobierno de Canarias, actuar casi sin parar y yendo a buscar agua justo detrás de donde está nuestro compañero Cámaras, que es la zona de La Guancha. Iban y venían sin parar hasta que ya se comprobó que la situación mejoraba muchísimo, Roberto. Gracias, Ariel. Pues bueno, pues parece que la situación ya está controlada. Un susto con el calor que hemos pasado. Vamos con otro asunto. Una de las consecuencias de la invasión de Putin a Ucrania es que muchos países neutrales se han echado en brazos de la OTAN. Por eso debe escocer, especialmente en el Kremlin, la visita de Joe Biden a Finlandia, flamante nuevo miembro de la alianza y que es frontera directa con Rusia. El presidente estadounidense finalizaba en Helsinki su viaje de 5 días por Europa, participando en una cumbre con los líderes nórdicos de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega. Biden prometió una vez más proteger cada centímetro del territorio de la OTAN, incluida Finlandia, último país en adherirse a la alianza. Por cierto, que en esa cumbre el mandatario norteamericano volvió a protagonizar un nuevo desliz.
The Ministry of Cuba, daughter of Ireland. You can tell that's a 40 slip. I'm thinking of home. The daughter of Iceland. Bueno, fue ahí, en una comparecencia ante los medios, el presidente de Estados Unidos confundió a Irlanda con Islandia, achacando luego el error a un desliz freudiano porque Biden, que tiene raíces familiares en Irlanda, aseguró haberse confundido porque estaba pensando en casa, dijo. Bueno, en su momento ya confundió Suiza con Suecia. Aún le queda mezclar Austria con Australia, pero a este paso no lo descartamos, ¿eh? Bueno, y un asunto más serio. A 3 días de que expire la última prórroga del acuerdo de exportación de grano ucraniano por el Mar Negro, sigue sin haber acuerdo para volver a extenderlo. Vladimir Putin insiste en que Rusia se retirará de dicho acuerdo si no se permite a Rusia exportar sus propios productos. La presidenta de la Comisión Europea instaba, por su parte, a prolongar ese pacto. De lo contrario, decía Ursula von der Leyen, supondría la inseguridad alimentaria mundial. Zelensky asegura que Rusia vuelve a aterrorizar al mundo entero con hambre, obstaculizando esas exportaciones de alimentos. Bueno, sobre la situación de este conflicto hablamos con Rubén Ruiz, es especialista en relaciones internacionales y está coordinando estos días el segundo curso de verano de la UNED. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Buenos días, buenos días. Rubén, ha pasado casi 1 año y medio del inicio de la guerra. ¿Se vislumbra a medio plazo un desenlace? Bueno, en mi opinión yo diría que no. No se vislumbra a medio plazo un desenlace porque la contraofensiva ucraniana de momento no está dando los objetivos que se habían planteado y que pudieran forzar, por lo tanto, pues un escenario favorable a la recuperación de los territorios y, por lo tanto, un escenario favorable a que el propio gobierno ucraniano quisiera sentarse en una mesa de negociaciones entendiendo que se iban a recuperar. Todos esos territorios permiten la unidad, la integridad territorial según el derecho internacional público de Ucrania, lo cual incluso pues, para el gobierno de Volodymyr Zelensky incluye también recuperar Crimea. Por tanto, ese escenario no se da, está muy lejos de darse y la guerra se puede postergar, ¿no? Vemos que es muy complicado que haya un escenario, una contraofensiva, ya sea la actual o posteriores, que pueda romper lo que es la línea de defensa que se ha establecido desde Crimea hasta el Donbass, ese corredor controlando todo el mar de Azov. Si no se rompe esa línea de defensa, las posiciones claves, que son objetivos estratégicos por parte de Rusia y que de alguna manera pueden mantener un relato de victoria o de balance de la guerra favorable a Rusia, no se ven comprometidas. Claro, ¿a quién beneficia una guerra larga? Parecía que a Rusia por tener quizá una población, una tradición más resiliente ante las dificultades, pero ojo porque la presión interna está creciendo también en torno a Putin, ¿no? Sí, pero es cierto que está creciendo en un nivel, sobre todo si hablamos de términos sociales, menor al que el que se hubiera podido plantear inicialmente, ¿no? Hay que entender que en septiembre del 2022, 5 meses después del inicio de la guerra, cuando se produce esa movilización parcial, que se denomina así por parte del gobierno ruso, pero que ya implica pues, una presión social hacia la ciudadanía rusa, que vimos muchas imágenes de muchos ciudadanos rusos, sobre todo varones de mediana edad, jóvenes saliendo del país, se entendía que quizás hubiera sido un contexto de mucha mayor presión, ¿no? De creciente presión hacia el gobierno por las implicaciones, el desgaste que ya tenía para la propia sociedad rusa, que hasta entonces veía la guerra como algo que estaba pasando fuera y que no le tenía un gran impacto directo. Hemos visto que ha pasado ya también casi 1 año de ese escenario, no han pasado 10 meses, y ciertamente no hay una gran presión a nivel social hacia el gobierno de Putin. No hay diferencias como las que hemos presenciado entre el grupo Wagner y su líder Prigozhin y cómo se estaba gestionando desde el Ministerio de Defensa ruso esa operación especial, ¿no? Que se denomina así en la narrativa rusa la guerra, la invasión rusa de Ucrania, pero no tiene un impacto directo, yo creo, en el terreno de que pueda dirimir, pueda forzar al gobierno ruso a un cambio de posicionamiento en lo que es la operación en Ucrania. Hablabas antes de la línea de defensa. Por lo tanto, perdone que le interrumpa, quizás
el desgaste que se está produciendo, y está claro que estamos en un contexto ya, y así también hay que entender lo que fue el propio combate en Bakhmut durante meses, de una guerra de atrición, una guerra de desgaste, y ese desgaste, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona, a quién daña más, pero es cierto que yo posiciono un evento muy relevante en lo que es el futuro de la guerra, y son las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que Rusia va a tratar de hacer lo máximo por alcanzar con la guerra abierta en las posiciones más o menos actuales, sin que haya un salto cualitativo de la línea de frente, las elecciones de Estados Unidos de noviembre del 2024, esperando que un hipotético cambio en el partido del gobierno, un cambio hacia un candidato republicano, pueda hacer a Estados Unidos variar el compromiso de la guerra en Ucrania. Claro, y a lo mejor llegar a una negociación quizá de paz por territorios. ¿Contempla esa posibilidad? Bueno, esa posibilidad se contempla en el caso de que no haya un gran avance diferente al que estamos contemplando ya en los últimos meses. Es decir, que no haya ni un colapso ucraniano ni un colapso ruso, ¿no? Una retirada de las tropas rusas, como digo, de ese corredor. Antes o después, si se da ese escenario, si se da lo que podemos denominar un statu quo, habría que sentarse a negociar un armisticio. Yo creo que es muy improbable, por no decir imposible, que haya un reconocimiento acorde a un acuerdo de paz de esos territorios incorporados a Rusia por Ucrania, pero sí que se puede dar en un momento dado un armisticio. Entonces habría que sondear qué es lo que se puede dar a las partes. Insisto que esto puede ser algo que se postergue incluso 2 años. A Rusia, lógicamente, habría que concederle quizás, o por lo menos que esté en la mesa de negociaciones de una manera clara, la moratoria para que Ucrania no se incorpore a la OTAN, y algún tipo más adicional de garantías, ¿no?, de que no se va a armar de una manera en que pues, pueda suponer una amenaza a la seguridad ulterior rusa. Y si eso se le concede a Rusia, la pregunta es qué tipo de medidas se pueden dar a Ucrania, bueno, pues para dotarle de seguridad futura ante una nueva invasión rusa. Y no cabe otra posibilidad en ese tipo de escenario de acelerar la entrada de la Unión Europea de Ucrania, porque ahí ya sí que puede resultar mucho más creíble no solamente lo que es el futuro de prosperidad para Ucrania, sino además las propias garantías de seguridad que, como hemos visto, sin una entrada en la OTAN, incluso cuando el memorando de Budapest se producía ese tipo de garantías de seguridad ya firmado en 1994 por parte del Reino Unido o de Estados Unidos, sí, en los hechos no ha producido un gran cambio, ¿no? Y es cierto que ahora ha habido un compromiso en la defensa de Ucrania por parte del mundo occidental, pero, por ejemplo, cuando se produjo la ocupación y anexión de Crimea, realmente la llamada de teléfono de Obama en ese momento a Turchinov, el presidente en funciones, era que, en fin, no que parecía, no respondiera. Rubén, que sirviese de mucho, efectivamente. Rubén Ruiz, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes y a UNED Gran Canaria por la organización del curso de verano. Bueno, seguimos. Hoy es 14 de julio, Día Nacional de Francia, celebrado por todo lo alto, evidentemente en aquel país, que ha invitado a los festejos además al primer ministro indio, Modi. En esa imagen que nos llega en directo vemos a las autoridades, ahí vemos al presidente de la República, justo antes de ese desfile militar en París, en una jornada festiva que no se va a dar con total normalidad, ¿eh? Aún hay miedo a los disturbios, las fuerzas de seguridad van a mantener el mismo despliegue que en las jornadas de violencia de días pasados. Es decir, cerca de 40.000 agentes en alerta para evitar que se propaguen los disturbios. En años anteriores, la conmemoración de la toma de la Bastilla ha servido también como pistoletazo para incidentes que podrían unirse a los habidos ya por la muerte de ese joven disparado por la policía. Siguen las protestas callejeras en Kenia contra el aumento de los impuestos del combustible. 9 personas han muerto ya en los enfrentamientos. Cientos de manifestantes cortaron las calles con barricadas, convocados por el líder de la oposición, Raila Odinga, ante el encarecimiento del coste de la vida. Los manifestantes arrojaron piedras a los agentes de policía en unos enfrentamientos que han dejado al menos 10 heridos también. El gobierno denuncia vandalismo y destrucción.
Y esto es Sudán, donde la ONU advierte de que el conflicto podría convertirse en una guerra civil. Los enfrentamientos se mantienen sin que ninguna de las dos partes tenga avances significativos. Entre tanto, los civiles más afectados, se estima que 3 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares por el conflicto. En Venezuela ya está en marcha la cuenta atrás para las elecciones presidenciales de 2024. En el primer debate, 8 de los 14 candidatos a liderar la oposición frente a Nicolás Maduro expusieron sus propuestas sobre la situación del país en un espacio que no se daba desde hace 11 años y que no fue transmitido por medios tradicionales. Varios de los candidatos que aspiran a liderar la coalición opositora han sido ya inhabilitados por el régimen chavista. Entre los grandes ausentes, el 2 veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles. Mientras tanto, en el Parlamento de este país se dice esto. Te digo a ti, José Borrell, aquí no va a haber ninguna misión internacional de Europa, ni en el entorno seamos Con la vehemencia habitual del régimen, el presidente del Parlamento vetaba a la Unión Europea sin cortapisas, ya lo ven. El presidente no se anda con remilgos al prohibir a los observadores europeos durante la celebración de los comicios. La medida llega después de que Europa condenara por abrumadora mayoría la inhabilitación de María Corina Machado, de Leopoldo López, de Enrique Capriles o de Freddy Superlano, entre otros opositores, así como la interferencia del régimen en el proceso electoral en el país. El presidente del Parlamento. En la Franja de Gaza, 2 millones de personas viven con cortes de electricidad de hasta 20 horas al día. Esto significa que no pueden llevar a cabo actividades tan básicas como ducharse, lavar la ropa o cocinar. En el sur de la Franja encontramos a Odé, protagonista hoy, porque regenta un horno de pan de leña y carbón que tiene que prestar a sus vecinos para que ellos puedan cocinar. Los continuos cortes de luz en la Franja de Gaza amenazan a la mayoría de sus residentes, hasta el punto de convertir una tarea como la de cocinar en un auténtico privilegio. Odé regenta esta panadería familiar en el sur de la Franja. Al igual que lo hicieran sus padres y abuelos, cada día ofrece a sus vecinos la posibilidad de elaborar el pan en su horno de leña y carbón. Esta clienta cuenta que es más rápido y económico. Y además la masa no se echa a perder, dice esta otra. Odé está encantado con las visitas de sus clientas, con las que también comparte risas y confidencias. Es la cara amable de un pueblo golpeado por los continuos conflictos y unido ante la adversidad. De Guatemala nos llega un importante hallazgo arqueológico. Los vestigios de la cultura maya descubiertos en el norte del país apuntan a que tuvieron una conexión con la cultura olmeca en México, un intercambio de civilizaciones 600 años antes de Cristo. Los vestigios de la cultura maya encontrados en las excavaciones en la cuenca del Mirador, en el norte de Guatemala, desvelan infraestructuras más complejas de lo esperado y delatan una conexión con la cultura olmeca. Cuando yo empecé en 1978 en esta zona, los preclásicos eran recolectores y cazadores. ¿Quién hubiera dicho que hay pirámide de 80 metros de alto? Nadie. Los arqueólogos se concentraron en una área de 130 metros cuadrados de lo que podría ser el centro urbano de la antigüedad más vasto de Mesoamérica, y junto a él se encuentran más de 400 asentamientos. Los primeros ocupantes de las tierras bajas estaban mirando lo que estaban haciendo los olmecas, y los olmecas mirando lo que estaban haciendo los mayas para hacer cierta competencia cultural. Entonces, en su apogeo es posible que Mirador fue la capital más grande del mundo. Entre los objetos hallados en la zona se incluye una placa cerámica con características similares a las de la cultura olmeca. Los restos datan de alrededor de 600 y 800 años antes de Cristo. Bueno, y vamos a hablarles de más acercamientos de animales marinos a la costa. Esta vez en la playa de San Onofre, en California, donde han divisado un gran tiburón blanco. Palabras mayores, ¿eh?
Están viendo en las imágenes captadas por un dron cómo el animal se quedó nadando cerca de los surfistas de la zona, quienes ni siquiera se enteraron de que lo tenían cerca. El tiburón tampoco mostró interés en ellos, por suerte. Según la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, los tiburones rara vez atacan a los humanos, pero añadimos nosotros, si están más lejos, mejor. En todo el planeta los fenómenos meteorológicos dejan imágenes como esta. En Brasil, donde un ciclón extratropical deja al menos 4 fallecidos. En el estado de Santa Catarina, uno de los más afectados, las ráfagas de viento alcanzaban los 147 kilómetros por hora. El Instituto Nacional de Meteorología decretó la alerta roja en los estados brasileños de Río Grande do Sul y Santa Catarina. En nuestro país se da por finalizada la ola de calor en la península, aunque sigue habiendo temperaturas muy altas. Por ejemplo, en Toledo han superado los 40 grados. Ahora ese calor extremo comienza a extenderse por el norte y este de Europa. En Italia podría dejar temperaturas de hasta 47 grados en Sicilia y Cerdeña. 47 grados. Al comienzo de la próxima semana, el calor sofocante se extenderá hacia Centro Europa y los Balcanes. Más alto llega el termómetro incluso en México, que sufre una ola de calor extrema. Las temperaturas llegan a los 50 grados. Se han registrado, por ejemplo, en la ciudad de Mexicali, en el noroeste. Dicen los expertos que lo anormal de este calor es que se haya extendido en el tiempo. Cada vez hay más días con esas temperaturas tan altas, que son igual de altas evidentemente al otro lado de la frontera. El calor amenaza en Estados Unidos, especialmente a las personas sin hogar. Esto es Arizona. Allí varios sin techo han tenido que ser atendidos por los servicios médicos por deshidratación o quemaduras de tercer grado por el sol. Además de proporcionarles agua y suero para beber, les ofrecen duchas para que puedan mitigar el calor. Bueno, pero para calor el que hemos sufrido en Canarias esta última semana. ¿Qué tal, Emilia? Hombre, no tanto como en México, pero desde luego un buen sofoco que nos estamos Mira, me atrevo a decirte que todo se andará, ¿eh? Porque no me digas eso. Por el camino que vamos. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, sí, para calor el que hemos sufrido aquí, procedente de una ola de calor que, como acabas de decir, ha terminado ya en la geografía peninsular y ha llegado a Canarias. En Canarias hemos estado en algún momento todas las islas, a excepción de La Graciosa y Lanzarote, que se ha quedado muy cerquita, por encima de los 40 grados y ha sido realmente insoportable. Mira, vamos a ver un gráfico de temperaturas máximas, las que hemos tenido durante las últimas horas. Las que más han subido, que se produjeron en las últimas horas, pues son estas que tenemos aquí. Fíjate en esos 45,4 grados en Maspalomas, en San Bartolomé, también en 40,4 en Teguise, en Fuerteventura, en Tesejerague, en San Bartolomé también 35. Mira, donde mejor se ha estado ha sido en Caleta de Cebo, en La Graciosa, con esos 28 grados apacibles. Durante el día la temperatura máxima se registró en Tamaimo, en el sureste de Tenerife, por ejemplo, o en Chejelipes, justo donde está la presa, además en La Gomera, 42 grados, 40 en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, o incluso en Timijiraque, en El Hierro, esos 40,3 grados. Temperaturas por encima de los 40 grados que, como digo, solo se ha salvado la isla de Lanzarote y también la isla de La Graciosa. Pero es que la amplitud térmica, que es la diferencia entre la noche y el día, ha sido en algunas ocasiones cortita, ¿no? Muy corta. Ha habido temperaturas de 40 grados por el día y de 30 grados por la noche. Las mínimas no han bajado, por ejemplo, en el archipiélago durante las últimas horas. Estas son cogidas de esta misma mañana. Pues mira, de los 37,2 grados en Tamaimo. ¿Cómo se puede dormir con 37 grados por la noche? Es increíble. Eso se estarán preguntando los residentes y los habitantes, ¿no? Los vecinos de Tamaimo, ¿verdad? ¿Cómo podemos dormir aquí? O 36,7 en Fataga, o bueno, más fresquito siempre Fuerteventura y Lanzarote, sobre todo Lanzarote, pero desde luego también se ha dormido realmente mal en Punta Gorda con 38,9 grados, o incluso en El Hierro con 32,3 grados. Bueno, pues paciencia, ventiladores y aire acondicionado el que lo pueda tener. Afortunadamente, esto parece que tiene las horitas contadas ya. Vamos a empezar a ver cómo se van a ir descendiendo esas temperaturas. De momento lo que estamos viendo hoy es un tipo de nubosidad media y alta, sobre todo afectando todo el archipiélago.
No hay casi calima, aunque sí que nos está llegando el cielo hoy no está azul del todo porque todavía quedan restos de esa masa de aire cálido que bajaba desde la península y que ahora por los vientos está subiendo. El viento alisio, Roberto, que habitualmente nos trae aire frío y húmedo del nordeste, ha soplado, pero ¿qué nos ha traído? Pues lo que tenía delante, la masa de aire cálido. Por eso esas temperaturas, los efectos de las brisas, zonas locales. Por ejemplo, en Gran Canaria ha habido momentos en que las temperaturas estaban por la noche por encima de los 40 grados por un efecto que se llaman las barajadas, por vientos de ladera, que han hecho que la inversión de esos vientos, pues cuando bajen, calienten mucho más la temperatura. Es un fenómeno local muy curioso. Para las próximas horas, bueno, pues lo que cabe esperar para las próximas horas es que vayan poco a poco descendiendo esas temperaturas. De hecho, se calcula que entre 8 y 10 grados en muchos puntos, por ejemplo, de Gran Canaria. ¿Ves cómo los colores fucsias ya van desapareciendo y nos quedamos con esos tonos naranjas incluso un poquito más claros? El viento alisio esta vez sí que trae aire más húmedo y cálido del nordeste y eso va a hacer que nos refresque el ambiente. De momento durante el fin de semana, pero aún así seguimos en alerta. Seguimos en alerta por calor en Tenerife y en Gran Canaria. Mañana se mantiene en Gran Canaria, probablemente ya se quite la de Tenerife. Pero también seguimos en alerta por viento y lo vamos a ver a continuación porque seguimos con intensidades superiores a los 90 kilómetros por hora, por ejemplo, en el canal Agaete-Anaga o también en puntos de La Gomera, en puntos del sureste de la isla de La Palma o incluso en el sureste y suroeste de la isla de Gran Canaria. Para los próximos días este viento tiende, o estas rachas, mejor dicho, tienden a mantenerse, aunque sí es verdad que van a ir amainando poquito a poco de cara al lunes ya, esas rachas irán perdiendo intensidad. De momento seguimos en alerta por viento, así que mucha precaución también con el viento. Para mañana sábado, ¿qué nos espera? Bueno, pues en principio nos espera intervalos nubosos, va a pasar una especie de frente de intervalos nubosos, poco importante, sin casi humedad, pero bueno, van a servir para acumularse en la cara norte de las islas. El viento muy importante, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, como acabamos de decir, del nordeste, y situación marítima que gracias a ese viento se complica y mucho, porque va a haber mar gruesa. Los que vayan a viajar, por ejemplo, de Tenerife a Gran Canaria por ese canal, pueden pasarlo un poquito mal, que se lleven 2 biodraminas mínimo, ¿no? 2 biodraminas mínimo, porque la verdad es que se va a notar cómo se mueve mar gruesa en esta zona, pero temperaturas ya mañana que puntualmente sí superarán los 30 grados, pero no serán los 40 grados de hoy. Y de cara al domingo, pues cabe esperar un ambiente un poquito más fresco incluso. Mira, vamos a respirar porque estarán las temperaturas por debajo de los 30 grados, la nubosidad será más abundante, más compacta y puede que con humedad, y no se descarta que alguna gotita caiga en algunas zonas de medianías por la parte norte, ambiente más despejado por el sur. El viento seguirá soplando del nordeste moderado con rachas fuertes y la situación marítima también se mantendrá de momento, de hecho hay alerta en situación marítima inestable con mar gruesa por ese viento, pero ya de cara al domingo por la tarde parece que las condiciones se van normalizando. Bueno, pues hoy toca despedirse, Mili. Lo que pasa es que hoy la despedida es algo especial porque Atlántico Noticias se despide hasta después del verano. Espero volver a encontrarles en la vuelta, en este repaso diario que hacemos a lo que es noticia fuera de las islas y que el equipo del programa procura que lo observen como algo muy cercano. Pero nos vamos a ir, Emilia, con estas imágenes. Este no es un volcán malo en el sentido de que no está provocando problemas, pero ojo que está a solo 30 kilómetros de Reykjavik. Esto es Islandia, ¿no? Exactamente, en Islandia, no Irlanda, como diría Joe Biden, la Islandia de verdad. Lo cierto es que aparte de esto nos está provocando una gran explosión de ceniza y por eso nos está permitiendo contemplarlo de esta manera sin problema alguno. No se va a convertir en una erupción explosiva. Así nos despedimos. Recuerden, volvemos después del verano en una nueva edición de Atlántico Noticias. Que disfruten. Adiós.